Muy bien, pues bienvenidos a todos, buenas noches a nuestra sesión de los lunes del Journal Club. Primero que nada, agradecerles a los que se conectan por primera vez. Hemos tenido ahí una buena afluencia de nuevos seguidores en redes sociales y al final pues comentarles que esto es un foro abierto, es un foro en donde discutimos casos de cardiopatías congénitas de las diferentes especialidades y bueno, pues siempre bienvenidos aquí todos los lunes. Y bueno, pues el día de hoy ya te extrañamos, Beto, ya teníamos un buen rato que no andabas por aquí. Ya Beto, sé. de las sesiones que tenían más asistencia siempre fueron las tuyas, entonces esta no nos va a quedar mal seguro. Vamos a hablar acerca del impacto de la distribución del flujo de la arteria pulmonar en la hemodinámica del Fontán y la energía, la energética del flujo. El doctor Alberto Zárate es cardiólogo pediatra y hemodinamista pediatra egresado del Hospital Infantil de México. Actualmente es el jefe de cardiología, ¿no? Del López Mateos, de pediatría, ¿ok? Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien, Beto, pues te cedemos la palabra. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, pues reiterando ahí, ya tenía un ratito que no me tocaba acá estar con ustedes en el journal, pero pues siempre es un gusto y la verdad es que son buenas oportunidades de revisar ahí algunos temas interesantes. Por ejemplo, este que ya teníamos rato porque pues me imagino que en el infantil y en todos los centros que tratamos las cardiopatías congénitas llegan estos casos de Fontán, donde no queda muchas veces, pues claro, el escenario o por qué se da el fallo del Fontán. Y bueno, una de las nuevas alternativas para el análisis de la hemodinámica de los fontanes, pues va siendo el 4D Flow, que ahorita vamos a comentar y está muy interesante. Entonces, el artículo que vamos a comentar es un artículo publicado en el 2023 es el grupo del Lurie, del Children's Hospital de Lurie de Chicago, y se publicó en el Pediatric Radiology. Eh, la verdad es que está muy interesante, pues tiene 3 años prácticamente y pues el grupo ahí de Chicago bastante pionero en este tema y ahorita vamos a revisar, pero antes que de revisar como tal los parámetros y los objetivos ahí del artículo, pues me di a la tarea de ponerles unas imágenes también para que todos estemos en el mismo canal, porque en los congresos de hemodinamia es un tema que también se toca mucho la dinámica y qué tanto evalúa el hemodinamista o qué tanta información puedes dar y sobre todo el tener una justificación o parámetros sí duros para poder hacer una intervención en el paciente con Fontana, ¿no? Entonces, esto les muestro unas imágenes del 4D Flow, pues son estudios que se hacen a través de resonancia magnética con digamos, una secuencia inicial sí diferente y un post procedimiento también diferente. Entonces, esto viene a complementar lo que es el gamagrama y pues la idea o también parte de lo que vamos a comentar ahorita en el artículo, pues es esto, ¿no? De la distribución del flujo homogéneo o igualitario en ambas ramas pulmonares. Entonces, eh, como ven, son estudios que se han hecho y pues este sería el escenario ideal, ¿no? Se manejan como pues puntos de corte 30 y 70. Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de base, pero quiero que vean aquí también el primer video, donde se ve muy claro la dinámica y la distribución muy homogénea del flujo hacia ambas ramas y casos que pues también nos han tocado y que finalmente generan o tienen una modificación en la distribución del flujo
la cual no es homogénea. Y pues esto ya tiene rato que se ha estudiado y que pues da como resultado una disminución de la energía en el sistema del Fontán y pues pierde, incrementa las velocidades dentro del sistema, va a aumentar la presión y pierde eficacia, ¿no? Eso es hay pérdida de energía en el sistema Fontán y esto nos va a condicionar pues todas las complicaciones que ya tenemos bastante claras en el fallo del Fontán, ¿no? Entonces, aquí les presento un caso que tuvimos también con derrames pleurales persistentes. Entonces, pues es pasarlo en hemodinamia, todo el derrame pleural ahí bastante intenso, pues hacer la evaluación del derrame y pues es un tema también complicado el que si lo cateterizas con derrame, si no lo cateterizas con derrame, si lo drenas o no. Entonces, bueno, este caso lo pasamos en noviembre del mes pasado ahí en el López, le pusieron su tubo, drenó muy bien, pero lo que quiero que analicemos aquí es cómo se distribuye el flujo, ¿no? El flujo en la inyección en cava superior, lo que llama la atención es cómo baja hasta la cava inferior, o sea, hay cierta competencia de flujo entre cava superior y cava inferior. Entonces, van siendo diferentes conceptos entre competencia de flujos, dinámica de flujos y mucho también hay varios artículos que, híjole, la verdad es que este es un tema que sí vale la pena ahí meterte a varios artículos porque sobre todo de la geometría del el sistema Fontán también es muy interesante la dinámica o cómo puedes ir modificando tu geometría para darle una mayor eficiencia a tu sistema Fontán. Entonces, fíjense acá en la inyección de la cava inferior cómo también se lava el contraste y al final esta pacientita tiene un desarrollo de malformaciones arteriovenosas o fístulas como nunca he visto. La verdad es que miren cómo tiene diferentes aquí calls y plugs ahí que se requirieron porque hacía mucha malformación arteriovenosa pulmonar, ¿no? Entonces, fístulas venovenosas, venoarteriales. Entonces, todo eso va comprometiendo o afectando la dinámica del Fontán. Y esta distribución, aquí ya nos vamos a enfocar el artículo, pues se enfoca mucho en la distribución homogénea del flujo, sobre todo de la cava inferior, que es la que por la dinámica y el crecimiento de los niños va a generar mayor problema o mayor incremento en la velocidad, ¿no? Entonces, estos son temas muy interesantes, de repente no tan sencillos de entender. Y para esto, pues el punto es, cuando viene este paciente, un fallo de Fontán, pues el clínico y el cirujano, pues dicen, no, órale, fallo de Fontán, vamos a hemodinamia, ajá. Y pues claro que un fallo de Fontán se tiene que cateterizar, ¿no? Digamos, es una premisa el que tengamos datos duros para poder hacer el análisis hemodinámico del paciente en una sala de hemodinamia, pero es muy interesante lo que aporta adicional, de forma adicional, el 4D Flow para el estudio de estos pacientes. Entonces, con el FortiFlow, como mencionábamos, es un estudio que se hace a través de resonancia magnética y que tiene una secuencia muy bien definida pre y post procedimiento. Hablaba con Vincenzo en la tarde. Yo sabía que estaba este FortiFlow ya se estaba haciendo en Guadalajara, aquí en la Ciudad de México en CT Scan en forma particular ahí en Las Lomas y aquí en el Chávez, ¿no? Entonces, ya digamos, hay algunos centros que lo están haciendo y pues la idea o la intención es que
pues cada vez más de nosotros tengamos la idea o de cómo funciona, más o menos cuáles son los parámetros que nos puede aportar o hacer este estudio. La verdad es que, como hemos dicho innumerables veces aquí en el Journal, ¿no? La imagen o el apoyo que ya nos da cada vez va siendo imprescindible y para la toma de decisiones va siendo cada vez mejor, ¿no? Entonces, hay menos sesgo, menos errores. Entonces, aquí lo que mencionan más o menos en, en- en el aporte de la información que da el 4D Flow asociado al cateterismo, pues te puede dar los parámetros para definir si conviene o no cerrar un flujo anterógrado residual, si conviene cerrar colaterales, si conviene revisar la geometría del conducto, que esto también te digo, se me hace interesantísimo porque esto ya es mucha física y la verdad es que viene ahorita unas imágenes que vamos a revisar, pero hay artículos ya que mencionan de forma muy bien definida cómo poner el conducto, el ángulo del conducto y una propuesta interesantísima que viene que hicieron un multicéntrico ahí, varios que viene de Pittsburgh, viene de Chicago, de Boston, la propuesta de un sistema de Fontán que ahorita vamos a revisar, hablando simplemente de geometría del conducto y este análisis de la geometría. Tú puedes por hemodinamia, por eco, darte una idea, pero la información que te genera el 4D Flow, pues es mucho más allá de lo que puedes poder evaluar a través de hemodinamia y de eco, ¿no? Entonces, un punto también importantísimo es el caso que entra a la sala de hemodinamia y bueno, tiene buena función, tiene la presión pulmonar entre 15 y 20, pero hay datos de fallo del Fontán y no hay gradiente como tal en la rama, pero en estos casos, cuando existe un incremento en la velocidad pico o pérdida de la energía cinética en un segmento, que esto lo puede definir de forma muy precisa ya este método, pues te dice, ¿sabes qué? Tu problema es la rama. Ahí estás perdiendo toda digamos, la dinámica del Fontán. Entonces, la gran ventaja o el punto que apoyo es que a veces en cuestión hemodinámica no tiene criterios para poner el stent porque no hay gradiente, pero como tal, ya la dinámica de flujo, ese aporte que te da este estudio, pues es muy bueno, ¿no? Y también existe, pues muy válido también la opción de no intervenir, ¿no? O sea, de que, ¿sabes qué? Pues el parámetro de la dinámica como tal del Fontán está bien, entonces dale manejo médico, ¿no? Entonces, es una maravilla, creo que es un gran recurso que poco a poco seguro se irá permeando en los diferentes centros, pero creo que, pues como cardiólogos, pediatras, cirujanos, intensivistas y demás médicos ahí atendiendo estos niños. La verdad es que es una premisa el tener una idea, pues digo, clara en cuestión de qué es, hasta dónde puede llegar a brindarnos información y pues el hecho de pedir en nuestros centros o el que se pueda realizar estos estudios, creo que podría hacer la diferencia para algunos pacientes. Entonces, como comentábamos, el impacto en la distribución del flujo va a ser un punto crítico. Idealmente tendríamos que estar 50-50. Y esto, el punto aquí que menciona, y lo vamos a ir reiterando ahí conforme va pasando la charla, es que vamos a hablar de la energía cinética y la verdad es que todos estas discrepancias en la distribución del flujo van a aumentar la pérdida de energía y pues esa energía cinética se va a incrementar, ¿no? Entonces,
un sistema Fontán que tiene una energía cinética muy alta, como dice 96%, es un Fontán que no es eficiente, ¿no? Entonces, más o menos un parámetro de un Fontán estable con buena condición hemodinámica refiere a una energía cinética entre el 36 y el 50%. Entonces, sabemos que la dinámica del flujo aquí es un punto crítico, ¿no? Decíamos, la competencia de flujos, la distribución asimétrica del flujo o ciertas condiciones anatómicas que van a condicionar que el flujo o que nuestro sistema Fontán no tenga una hemodinámica óptima. Entonces, el defecto estructural del Fontán como tal, se puede presentar esto que es la discrepancia o el choque de flujos entre cava superior, cava inferior, y eso va a generar turbulencia y nos va a condicionar una pérdida de energía significativa, incrementando la presión media de la pulmonar y logrando una menor distribución de flujo o una distribución de flujo no óptima en todos los segmentos pulmonares. Entonces, un punto que se ha debatido y que lo comentan en diferentes publicaciones, pues es que tienes múltiples entradas, ¿no? O sea, son como, está ahí la figura, son cuatro flujos que están ahí, pues una encrucijada, ¿no? Entonces, es un tema interesantísimo y esta propuesta, te digo, este es un artículo que se publicó también en 2023, pero ellos proponen la solución de un diseño en Y, donde fusionan la cava superior con la cava inferior en una rama común antes de entrar a las arterias pulmonares y esto, en teoría, eliminaría la competencia de flujos y pues convierte estas dos entradas en una corriente convergente que sería pues más eficiente. Entonces, es un tema interesante y que habrá que revisar bien toda esta dinámica o la propuesta para hacer o planear esta derivación cavo-pulmonar total con esta dinámica de flujos, ¿no? Entonces, pues miren, en Estados Unidos también debemos de saber que el Fontán y sus preocupaciones allá también son diferentes en el sentido de la sobrevida y sus números. Y también, pues estas publicaciones que salen están viendo, pues a largo plazo, ¿no? Que les pues, está preocupando que el 70% muestran signos de fracaso del fondán, pero a los 50 años, ¿no? Entonces, a nosotros, este, pues esta niña que cateterizábamos y todo tiene 6 años. Entonces, sí tenemos que mejorar, que buscar alternativas para optimizar el sistema Fontán y sobre todo, ahorita vamos a ver qué podemos solicitar o qué podemos evaluar para poder optimizar estos niños con un fallo de Fontán, ¿no? Lo ideal o la brecha que tenemos ahorita, digo esto en todo el mundo también, es que no hay un marcador precoz para predecir el fallo, ¿no? O sea, no es tan sencillo el que tú digas, este paciente le va a ir bien, este paciente le va a ir mal. Sabemos que los números te dan una idea franca, pero tampoco es que te definan el pronóstico a largo plazo de ese caso, ¿no? Entonces, pues como mencionaba, ¿no? O sea, necesitamos ir más allá para poder dar calidad en la atención a nuestros pacientes, tenemos que hacer uso pues claro que lo tengamos a la mano, pero pues sí saber que se están haciendo cosas interesantes para poder hacer esta evaluación, ¿no? Y bueno, al menos una resonancia magnética y medición de flujos y todo, y con eso ser expertos actualmente en el manejo o en el análisis conjunto de rezo y cateterismo, porque lo que sabemos es que pues, las métricas actuales pues, son limitadas, ¿no? La fracción de eyección, el volumen telediastólico,
pues la verdad es que no son predictoras y se permanecen generalmente muy estables en un buen tiempo, mientras la fisiología se está deteriorando y ya cuando tienes un fallo de Fontan muy crítico, pues sí, baja la BEBI y te incrementa el volumen telediastólico, pero pues ya estás tarde, ¿no? Entonces, lo que queríamos o lo que se pretende es poder optimizar de forma, digamos, idealmente con una clase funcional normal y una función normal, el optimizar el flujo hacia el fontán, ¿no? Entonces, la hipótesis del estudio como tal del artículo, ellos mencionan que la distribución del flujo de la cava inferior y la pérdida de energía pues impulsan resultados adversos y la fibrosis hepática es algo que, pues también a los adultos, acá en la López también ya estamos empezando ahí la clínica de congénitos del adulto y es algo que está con mucha preocupación, ¿no? Es una de las complicaciones también que a largo plazo presenta el adulto con un sistema con fisiología univentricular y pues también las malformaciones arteriovenosas que se generan por esta distribución anormal del flujo de vena cava inferior. Entonces, pues lo que se pretende es hacer a través de la resonancia y el 4D flow un análisis para poder definir o poder analizar cómo se comportan estos pacientes con el tiempo, ¿no? Entonces, el objetivo como tal del estudio fue un análisis longitudinal y pues lo que se investigó fue la relación entre la distribución del flujo pulmonar y los cambios hemodinámicos. Entonces, se hizo en el URI Children's se hicieron más de 1000 secuencias de 4D Flow y solo fueron candidatos 10 pacientes. Ujú. Entonces, también es un tema ahí también que como limitante en el estudio y demás, pero aquí el punto importante es que tienen una secuencia o para ir más o menos teniendo claro de qué se trata, es que tienen los pacientes con fontán extracardíaco y túnel lateral, le hicieron este estudio de 4D Flow con 6 meses de diferencia y se hizo el análisis de ver la distribución del flujo en cava superior, cava inferior y ambas ramas, ¿no? Entonces, de edad media tenían 17,7 años, el intervalo medio fue 4,4 años, el mínimo fue de 6 meses, y la idea era hacer un escaneo de seguimiento con una evaluación intrapaciente. Entonces, como les comentaba, de los miles de análisis de resonancia de 4D Flow, 10 pacientes fueron los candidatos. Entonces, sí es una corte pues pequeña, la verdad es que sí son muy poquitos pacientes, pero la verdad es que lo interesante aquí es ver cómo se está analizando o cómo se está estudiando el paciente con falla de Fontan o el seguimiento del paciente con fisiología univentricular. Entonces, el protocolo de la resonancia se hizo con sistema 1.5T, se hizo corazón completo con resolución espacial de 2,5 milímetros, interpolada a 1 milímetro. La verdad es que este es ciencia pura, ¿no? Ya los de imagen ahí, Sergio, Vicenzo, Buscano, todos los que salen creo que también valdría la pena invitarlos ahí para que nos dieran, sí, detalles ahí un poquito más técnicos y, pues todo lo que viene ahí con la imagen, pero sí, el protocolo también es importantísimo mencionar ahí que debe tener cierta experiencia en el protocolo inicial y en el postprocedimiento. Entonces, los criterios como tal, pues es el seguimiento de más de 6 meses con la resonancia y un 4D flow válido, ¿no? Y lo que mencionaba es que pues, el paciente clínicamente iba a estar estable con un cambio de menos del 10% de la FEB y del volumen telediastólico.
Ahora, se procesaron los datos con segmentación y líneas de trayectoria y se hizo un preprocedimiento manual y corrección de fases, segmentación del 3D y los análisis de emisores, ¿no? Entre cava superior y cava inferior. Entonces, esto es lo que resulta, ¿no? Del 4D Flow. Aquí esto también ya viene, pues yo tampoco sabía y me metí ahí a leer todo los mapas hemodinámicos. Este Voxel-Wise, el voxel, pues todos tenemos claro lo que es el pixel. Ujú. El voxel es una medida de en tres dimensiones. Ajá. O sea, tienes X, Y profundidad y esto lo metes en tiempo y entonces es lo que te da las cuatro dimensiones. Entonces, el voxel es una medida donde tú puedes tener muy definido en cada una de las regiones o en cada uno de los puntos y definir hacia dónde va este punto, ¿no? Entonces, la distribución que viene del flujo de cava inferior o cava superior, tú puedes definir de todo el flujo cuánto se fue a la izquierda, cuánto se fue a la derecha, el flujo de arriba, cuánto se fue a la derecha, cuánto se fue a la izquierda, y poder hacer el análisis de forma, este, pues milimétrica, ¿no? Y milimétrica en volumen con tiempo. Entonces, es una maravilla porque ya son unas medidas que debemos de empezar a familiarizarnos, ¿no? No que seamos el experto, porque también lo que dije, esto tiene que estarlo dando uno de imagen, pero la verdad es que, digo, a mí me gusta y está muy padre porque, te digo, es una nueva medición, una nueva unidad, entonces el voxel, y a través del voxel, pues es cómo definen aquí primero las líneas centrales automatizadas, toman la mitad del vaso y de ahí se va distribuyendo el flujo a través de los diferentes vasos y logran el mapa de segmentación. Entonces, el mapa de segmentación por zonas, pues sale la cava superior, la inferior, la rama derecha, rama izquierda y la conexión. Entonces, en cada uno de los segmentos puedes tener información detallada de cómo está el flujo, la velocidad que genera en cada uno de los puntos del vaso. O sea, entonces aquí vienen los ROIs, que son las regiones de interés. Entonces, tú te interesa el punto de la conexión, la unión con la cava inferior y la rama derecha. Entonces, aquí evalúas cómo está la velocidad del flujo y puedes ver si hay un sitio posible de optimizar en cuestión del diámetro o que ahí es donde se está perdiendo la energía en el sistema Fontana. La verdad es que es una maravilla. Y entonces, a través de esto, pues ya puedes tú ir definiendo la eficiencia energética, ¿no? Entonces, lo vamos a ver ahí, el CAE, que es la energía cinética, pues es la energía total debido al movimiento de la sangre. Y también va a haber otros dos parámetros que los mencionan en los resultados, que es la EL, ¿no? Que es la pérdida de energía viscosa. Entonces, se mide como tasa media de pérdida de energía viscosa y la tasa, digamos, el total de la pérdida de energía viscosa, pero integrada. Entonces, van siendo parámetros de repente un poquito complejos de entender, pero al final la conclusión creo que es práctica y es lo que me gustó también del artículo, ¿no? Entonces, la definición de las métricas, todo esto es una dinámica que, como dice, o sea, tienes que tener un proceso pre y después el postproceso es también bastante interesante. Entonces, tienes que hacer ahí definición de muchas métricas, de evaluar velocidades, de evaluar distribución y con eso puedes tú definir cómo es que está funcionando el sistema Fontan, ¿no? Entonces, aquí vienen los 10 pacientes
Y la primera es la distribución del flujo, ¿no? Entonces, el, idealmente los 10 pacientes tendrían que estar aquí en el recuadro, porque en este recuadro se representa cuando está equiparada el flujo hacia la rama derecha y rama izquierda. Entonces, de los pacientes de la vena cava inferior, se vieron que dos pacientes tenían una simetría en el flujo, en el seguimiento, ¿no? Ujú. Aquí se ve claramente cómo estaban de forma óptima o en una situación equilibrada de flujo hacia ambas ramas y el flujo de la cava inferior después, esta es la línea basal y el follow-up, entonces hubo una discrepancia o una modificación significativa del flujo con el tiempo, ¿no? En el seguimiento. Y a diferencia de lo que pasó en la cava superior, que se mantuvo, digamos, bastante razonable la cuestión de la dinámica hacia ambas ramas. Entonces, aquí lo importante es que hacen toda esta definición de métricas y es el postproceso. Entonces sacan velocidad pico, que esto es en el sitio que a ti te interesa, ¿no? El sitio de interés. Tú puedes definir en qué punto es donde te genera duda o tienes inquietud. Entonces ahí puedes medir con una precisión perfecta la velocidad pico, ¿no? Ahora, la distribución del flujo, ¿no? Entonces, puedes definir perfectamente con el pathline, que es el previo. Ujú. Estas pathlines puedes tú definir hacia dónde va el flujo y vas a definir hacia dónde se va, pulmonar izquierda, pulmonar derecha. Y un criterio ya lo ponen aquí como desigual, eso que también es importante, comentábamos al principio. Se define como desigual que tenga menos del 30% o más del 70% del flujo que se dirige a un solo pulmón, ¿no? Entonces, ese es el criterio de desigualdad en cuestión de la distribución del flujo de las ramas. Entonces, fíjense, aquí esta resume prácticamente el artículo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vieron? En cambios longitudinales en 4.4 años. La media, que en la arteria pulmonar izquierda hay un aumento significativo de la energía cinética. ¿Qué es esto? Que aumenta la velocidad en el interior de la rama. Y como decíamos, mientras mayor energía cinética, va siendo menos eficiente tu sistema Fontán. ¿Y esto por qué pasa? Y lo explican muy bien porque la dinámica del crecimiento de la arteria pulmonar izquierda tiene mucho más propensión a quedarse más pequeña en relación a la arteria pulmonar derecha. Entonces, hubo un caso que sí se requirió ponerse stent y con eso aumentas o mejoras la condición de la velocidad pico, ¿no? Entonces, aumentas, perdón, el diámetro, disminuyes la velocidad pico y no generas tanto incremento en la energía cinética. Ahora, hablando de la cava superior, va a haber un aumento de la pérdida de energía total. Ajá. Entonces, esto es importante porque eh, la cava superior en proporción a la cava inferior, va a tener menor retorno venoso sistémico y va a generar la cava inferior en proporción al volumen del total de sangre que va a ser hematosis, va a condicionar la vena cava superior un incremento o un aumento en la pérdida de energía total al generar esta dinámica de flujos en la encrucijada o en la intersección de las cavas, ¿no? Entonces, eso es lo que veían en la cava superior. Y en la cava inferior, al aumentar el retorno venoso que viene por cava inferior, va a haber en la gran mayoría de los casos o en estos 10 casos que evaluaron pre y post el 4D Flow,
encontraron que un aumento significativo de la velocidad pico y de la energía cinética. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un mismatch también entre el tubo, la cantidad de volumen que va hacia el sistema Fontán, y esto va a condicionar una pérdida de la eficiencia del sistema Fontán, aumento significativo de la velocidad pico e incremento de la energía cinética. Y la rama pulmonar derecha, la verdad es que no tuvo ningún cambio. La verdad es que le va muy bien porque llega el flujo de cava inferior ahí muy directo, y el crecimiento, la verdad es que pocas veces tenemos problemas con la rama derecha. Ahora, el impacto de la distribución desigual, ¿no? A esto es también, pues, parte del análisis y de lo que eh, pues da o genera como información relevante el artículo. Y pues bueno, lo que mencionan es que sí hay un incremento digo, tampoco es algo que ya encontraron en el hilo negro, pero sí confirma pues el hecho de que si tú tienes un flujo desigual o no simétrico en la vena cava inferior, después en el seguimiento esto se va a exponenciar, ¿no? O sea, prácticamente en la gran mayoría de los casos hubo un incremento en la velocidad pico cuando hay una distribución desigual en la vena cava inferior. A diferencia de cuando están muy simétricas o la distribución de flujo es simétrica, la verdad es que los cambios no son tan significativos, ¿no? Igual, la energía cinética, que esto también decíamos, no conviene, no es un punto bueno tener una energía cinética tan alta, ¿no? Eso habla de que tu sistema no es eficiente. A diferencia de el que está equilibrado tiene una energía cinética, como mencionábamos, entre el 30 a 45%, es una cuestión cinética óptima. Ujú. Y el parámetro de la pérdida de energía, ¿no? La pérdida de energía también es mayor cuando es un flujo asimétrico, tanto en cava inferior como en cava inferior, en cava superior, ¿cómo se llama? No los evaluaron como tal, sino más bien es como en la cava inferior se vio el cambio más significativo en la velocidad pico y en los cambios hemodinámicos. Y ese mismatch ya la cava superior ya ni le evaluaron en el seguimiento todas estas métricas, porque todo esto es post procedimiento. Entonces, lo que evaluaron todo esto del impacto de la distribución fue en cuestión de la velocidad pico, de la energía cinética y de la pérdida de energía, digamos, en la media y total, ¿no? Entonces, en cada uno hubo un parámetro que sí te deja claro que la simetría como tal, pues, actúa como un catalizador para la ineficiencia del sistema Fontán. Sabemos que si no está simétrico tu flujo, vas a tener mucho más problemas pasado el tiempo. Entonces, aquí hicieron una correlación entre la velocidad pico y la pérdida de energía. ¿Por qué le dan tanta, pues digamos, importancia al análisis de la velocidad pico? Porque es uno de los parámetros que se puede medir también por eco, ¿no? Entonces, la velocidad pico, sabemos que las ventanas en el paciente con Fontán no es sencillo, pero ahorita vamos a ver como conclusiones y todo, esto es importante, ¿no? La correlación entre la velocidad pico y la pérdida de energía. Entonces, los cambios en la velocidad pico predicen cambios en la ineficiencia energética. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras incrementa la velocidad pico,
vamos a tener un incremento en la pérdida de energía, tanto en cava superior como en cava inferior. Ujú. Entonces, esto sí tiene un resultado estadísticamente significativo y esto sí es de acuerdo a los resultados del estudio que hicieron. Digamos que esta es su premisa, ¿no? Entonces, la velocidad pico va a generar una pérdida de energía significativa en el sistema Fontan y la velocidad pico pues puede ser evaluada a través de diferentes medios, ¿no? Idealmente en el 4D Flow, pues sí, si lo tienes, pero también puedes hacer, como siempre hemos mencionado, ¿no? De repente no es tan sencillo ver la ventana y demás en el paciente y te queda un poco de duda, pero haciendo también un parámetro de una secuencia, una tendencia de cómo se van dando estas velocidades pico en el eco, es una herramienta excelente para poder definir de forma precoz que algo no va bien en el sistema Fontan, ¿no? Beto, perdóname, dejamos de ver tu pantalla. No sé si estás presentando, pero ya no vemos tu pantalla bien. Ach, a ver, pues yo sigo presentando. A ver, dejo de compartir. Sí, si quieres otra vez, porque sí, de repente no te veíamos. O sea, no vemos tu pantalla más bien. Ahí la ven. Ah, ahí, ya estamos, perfecto. Gracias. Entonces, pues te digo, esta es la correlación lineal. Entonces, el punto también es la discusión como tal, es qué tenemos que buscar o qué vamos a esperar en estos pacientes que tienen una asimetría en el flujo de ambas ramas, pues sabemos que una distribución desigual del flujo de cava inferior debido al factor hepático, pues nos va a predisponer a turbulencia, pérdida de energía, que va a generar menor capacidad de ejercicio, fibrosis hepática y una presentación de malformaciones o fístulas debido a que ese factor hepático va a llegar de forma asimétrica o si nada más está llegando a la derecha, se va, por ese factor angiogénico, va a presentarse mucho mayor riesgo de presentar malformaciones arteriovenosas en la rama izquierda y pues nos va a condicionar una pérdida de la energía o disminución en la cantidad de flujo que llega al lecho capilar para hacer hematosis. Entonces, cada uno de los factores va a ser determinante en la función o en el adecuado funcionamiento del sistema Fontana, ¿no? Entonces, como les comentaba, los gringos también le están poniendo mucha atención a lo de la fibrosis hepática y se ha visto como es algo que sí no han logrado controlar. Entonces, esa condición les preocupa y pues es parte de este análisis en el seguimiento que están haciendo ellos para poder detectar a tiempo problemas en la distribución del flujo y poder optimizar en caso que sea necesario para generar una optimización en el sistema Fontan. Entonces, como tal, el- la velocidad pico como una medida sustitutiva, pues nos va a hablar de forma muy clara de una pérdida de energía, ¿no? El 4D Flow, pues, requiere un software complejo, pues, no está tan a la mano, al menos ahorita en nuestro medio. Y el punto es que el hecho de poder tener el 4D Flow, pues el hecho de contar con esta información va a ser una muy buena alternativa para también hacer una correlación ecocardiograma-resonancia, ¿no? Porque como decíamos, la velocidad pico puede ser nuestro criterio inicial valorado por el eco,
para poder empezar a estudiar o hacer estudios de extensión para nuestro paciente con fisiología univentricular, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque encontrar una fuerte correlación en la velocidad pico como una señal de alarma pues temprana, ¿no? Y que esa velocidad pico sabemos que nos habla de una pérdida de energía o de una alteración en la hemodinámica del sistema Fontana. Como tal, pues comentábamos desde el principio, pues, la limitación es que el tamaño de la muestra es muy pequeño, nada más 10 pacientes, y pues se pusieron dos tipos de contraste, el gadolinio y otro que está medio complejón, que ya hay estudios que aparentemente demuestran que es lo mismo. Eh, el punto como tal entre la variación interobservador, también hay un estudio previo que, digamos, han visto que la variabilidad interobservador es baja. Entonces, hay varias situaciones como antecedente que, a pesar de que la muestra sea pequeña, creo que es un estudio que brinda buena información. Y pues también la conclusión es que pues, la distribución desigual del flujo de la cava inferior impulsa a la ineficiencia energética, sin duda. La monitorización longitudinal es vital para detectar el deterioro oculto, ¿no? Yo creo que esto, pues, es difícil en nuestro medio de repente con tanta carga de trabajo y el poder dar la atención en tiempo ideal a nuestros pacientes no es tan sencillo, pero yo creo que es una de nuestras metas como personal que estamos atendiendo a todos estos niños con cardiopatía congénita. Y pues la velocidad pico es un biomarcador prometedor para la vigilancia clínica y poder tomar decisiones o solicitar estudios de extensión cuando tu velocidad pico en la tendencia se va incrementando, ¿no? Eso lo tenemos que tener bastante claro. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias, Beto. Pues la verdad es que cuando tuvimos ya también ahí alguna oportunidad de que nos presentaran algo similar, platicamos acerca de, digo, es un lujo que parece hoy, pero creo que es una herramienta que al final va a ser necesaria para todos los grupos. Yo pensando y alguna vez platicando con un grupo ahí de cirujanos, ¿no? Que cuando vemos esto, y me llama mucho la atención esa estadística que presentaste, ¿no? Que casi el 70% dijiste, ¿no? De los adultos a Ajá. 50 años van a tener este tipo de problemas. Y creo, lo que yo platicaba con ese grupo de cirujanos era que todo esto, al final de cuentas, se empieza a crear, ¿no? Desde la cirugía de Glenn. ¿Por qué? Porque Ujú. al final de cuentas, nosotros, pues metes un paciente a Glenn y tú dices, ah, pues es un Glenn, ¿no? No pasa nada. Y entonces pues, ahí le conectas la cama y ahí como que te quedó, ah, mira, se ve bien, pero pues no tiene gradiente, tiene un gradiente de uno y de dos, y mira, ve perfecto y ya lo metes, ¿no? Y luego, bueno, pues ya viene el Fontán y entonces está medio pegado. ¿Y qué tubo le pongo? No, pues mira, vamos a ponerle este tubo, porque pues no, está muy chiquito o está muy grandote y entonces le pongo un tubo más grande o le pongo un tubo más chico y entonces ahí trato yo de ponerlo y mira, pues que no compita, entonces lo pongo un poco más central, pero resulta que ahí la rama se desgarró, le hace un putz. O sea, al final de cuentas, creo que es un tema para recapitular o más bien para reconsiderar, al menos en el área quirúrgica, ¿no? De decir, a ver, no, o sea, nosotros debemos de tener un flujo perfecto. No hay manera de que, ah, pues tiene un gradientito ahí, o mira, quedó un poquito angulado, o quedó ahí un puntito, o una cinturita, porque al final del día, hoy vemos que a 50 Me años, la como. ¿no? O sea, todos, o sea, al final vamos a pensar en que todos van a tener este tipo de problemas, ¿no? Entonces creo que, digo, al menos yo, eso es lo que platicábamos, esto está increíble, pero ¿qué hacemos? Porque al final de cuentas ya Sí, cuando sí. tú tienes, pues ¿qué le haces, no? Pues ahí tratas de como de redirigir un poco el flujo y entonces le pones el stent y le rediriges y ¿qué hacemos, no? O los linfáticos, o la enteropatía, o la fibrosis. Entonces, al final, eso a nosotros es lo que platicábamos, ¿no? O sea, hoy piensas en Glenn Fontaine y los números son buenos, hay que hacer los cabezas más chiquitos, quedó muy bonito y todo, y mira, y al final creo que esto es lo que nos va a dar la pauta, ¿no? Entonces, digo, está increíble y creo que como bien lo dijiste, esto,
Es mucho de ver los expertos y la necesidad de los Sí. softwares en los institutos, etcétera, pero creo que es importante. Y más bien mi pregunta iba para allá. ¿Sabes algo acerca de este tipo de estudios en Glenn? O sea, ya se está haciendo, desde Glenn podemos nosotros decir, a ver, porque a lo mejor valdría la pena, ¿no? A ver, si ya el flujo del Glenn está así, a lo mejor el Fontana hay que meterlo aquí, Fatal. ¿no? Ajá, En esta exacto. dirección, con tratar de ver esta angulación, y el tubo que te conviene, hay que hacerlo así. Creo que eso, no sé si ya exista algo al respecto. Sí, fíjate que no tengo ahí claro la cuestión de si ya hay estudios como tal así específicos en el Glen. Lo que sí es que te digo que el estudio que sacaron ahí del, como tal, la anatomía y de esta dinámica del unir la cava superior con la Ajá. inferior y que llegue la cava inferior ahí directo. Digo, la verdad es que no lo leí completo, pero en las imágenes que revisé y todo, se ve muy interesante, pero como dices bien, esto se tiene que planear desde el Glen, ¿no? O sea, es un tema que tú debes de tener muy claro. Sí, vas al Fontán, pero ahorita el Glen lo estoy haciendo con miras a que mi Fontán va a quedar así. O también el Glen, como dices, pues ya lo hice el Glen, aquí ya quedó. Esta es la dinámica. Sí, el 4D Flow se podría hacer sin tema en el Glen. Ajá, porque pues, no hay, se podrían sacar las mismas métricas. La velocidad pico, la pérdida de energía, la energía cinética. Entonces, con eso, pues, poder ver el punto también de pérdida de velocidad y todo lo que salga en rojo, pues es ahí se pierde energía. Y también te digo, va siendo un tema en los coartados, también está buenísimo esto, el 4D Flow en los coartados, porque tú dices, no, pues tiene pulsos abajo, no, pues ya con eso. Acá, y después, no, pues mételo a cateterismo, no, pues es que tenía un gradientito ahí, pues dilátale. Exacto. Y ahora no, aunque no tengas gradientes, si hay estrés parietal en la pared como tal, hay pérdida de energía, hay que optimizarlo. Entonces, yo creo que estos recursos, pues sí van siendo digamos, ahorita se ven como lujo, pero yo creo que en el futuro para la atención de todos estos pacientes con cardiopatías congénitas va a ser un obligado, ¿no? La verdad es que, sobre todo el seguimiento, aquí es seguimiento, ¿no? Lo que mencionan ahí son un seguimiento y es lo que van encontrando. Te digo, no es el hilo negro, pero creo que el análisis que hacen y cómo se van viendo y también te dicen, a ver, agua, si tú tienes ya un problema en la cava inferior, no te esperes a que, porque sí, efectivamente se va a lesionar más o va a dar más problemas, ¿no? Va a incrementar ese gradiente, va a incrementar esa velocidad, va a incrementar esa pérdida de energía. Entonces, pues la verdad es que, pues trátalo de una vez o vele buscando qué alternativa geométrica también puedes buscar para poder ofrecerle una mejor dinámica del Fontán. Oye, y Beto, y la otra pregunta, nosotros alguna vez tuvimos un caso, de ahí, nosotros tenemos en el journal una sesión de mi peor pesadilla y alguna vez la sacamos de un congreso donde a mí me invitaron a presentar mi peor pesadilla, ¿no? Y al final de cuentas fue un niño que operamos de Fontán, que igual, ya sabes, una simetría de ramas, le pusimos el tubo ahí metido un poquito en un sitio donde estaba más estenosada la rama, y nunca daba gradiente, nunca daba gradiente, no daba gradiente, no daba gradiente. Lo metían a cateterismo y un gradiente muy bajito, pero resulta que a la hora de hacer la rezo, no hicimos flow, pero sí por esta dinámica de flujos daba una velocidad que nos daba para obstrucción, ¿no? Y entonces fue muy controversial la decisión de que si se intervenía, que si no se intervenía, si no daba gradiente, no, pero la velocidad sí. ¿Existe una relación en la que tú o ustedes hayan visto decir, a ver, ya lo comentaste, ¿no? Que el CATE a lo mejor no es como lo ideal en este contexto, pero una relación en la que te digas, a ver, independientemente de que no me dé un gradiente, este niño necesita la rezo porque sospecho de esto. Sí, o sea, el punto es que aquí lo que tienes que hacer es hacer
como hemos dicho también mucho, ¿no? La individualizada de cada paciente y definir, a ver, si tienes un fallo de Fontan, tienes enteropatía, pérdida de proteínas, tienes derrame pleural, tienes ascitis o algún dato de fallo de bronquitis plástica, algún dato franco de fallo de Fontan, a pesar de que en el CATE te salgan todos los números, pues hay que estudiarle esa dinámica de flujo, o el flujo o los linfáticos, ¿no? O sea, creo que en ese punto la- el siguiente paso de el análisis de un fallo de Fontán, obligadamente tiene que ser o rezo o estudio del linfático, porque la cuestión de la dinámica o de el análisis de cada caso, te digo, ya con el cateterismo, pues también me tocó también cateterizar varios que dices, pues no tiene gradiente, las ramas tienen buen Z, pues ¿qué le hago, no? O sea, ¿qué le voy a hacer aquí? Le abro. Pero, por ejemplo, ahí lo que hace es pues abrir la fenestra, ¿no? O sea, le abres la fenestra con la intención de disminuir la presión independientemente de la condición de la presión media de la arteria pulmonar. Entonces, pero ahí ahí es lo interesante ahí también es, no siempre va a ser la mejor opción abrir la fenestra. Ujú. Eso también es un punto, porque el hecho de la dinámica o linfáticos, claro que te va a mejorar en cierto momento, porque sí, finalmente liberas un poco la presión del sistema Fontán, pero yo creo que sí, en todos estos casos de falla de Fontán, tendríamos que obligadamente, cuando no hay algo claro en el CATE, hacer rezo o evaluación linfática, sin duda. Buenísimo, muy bien. Bueno, pues no sé si alguien más tenga preguntas, comentarios para el doctor Zárate. Hola, doctor, yo tengo un comentario. Mari, adelante. Hola, doctor Alberto, soy Mari Carmen, Hola. la que le manda a todos los pacientes de Cuerna. Oh, sí, ya. No te conozco personalmente, pero ya vi en todas tus notas, sí. Ah. No, muy bien. No, muy bien, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Aquí estoy para que me conozcan. Eso. Ah, perfecto. Bueno, solamente le quería comentar que fíjese que hay una técnica en eco Mm, que, digo, es una técnica que lleva algunos años acá en México, pero que solamente algunas empresas lo tienen, como Hitachi y General Electric, que es el Vector Flow Mapping, que es justamente mide la energía o la distribución de la energía cinética en la parte de algún ventrículo, ¿no? Derecho, izquierdo, o no solamente en esa zona, sino también en zonas obstructivas, como usted ahorita mencionaba, la coartación aórtica. Y fíjese que, bueno, obviamente se necesita un software especial para eso, pero también te mide la pérdida de energía cinética. Entonces, es algo súper interesante. Y también, o sea, tiene, por ejemplo, General Electric tiene esa, esa parte, pero también tiene otra que se llama Blood Speckle Imaging, que justamente habla acerca de la distribución de los diferentes vórtices que va mm, formando en un, por ejemplo, en un ventrículo disfuncional, que se forma, no solamente habla como de la, bueno, sí, el blood sí habla como de la dispersión de la energía. Y si, por ejemplo, uno ve de forma cualitativa, porque ese es más cualitativo, ya la parte de medir los flujos vectoriales, pues ya es más cuantitativo, pero en la parte cualitativa uno se puede dar cuenta de que algo no va bien con los diferentes vórtices que se vaya formando, ver si estos chocan, las diferentes partículas van chocando a través del ventrículo. La verdad está súper interesante. Y acá en el infantil encontré que hay una máquina que lo tiene, pero estaría padrísimo hacerlo, por ejemplo, en esos pacientes que cuenta usted de Fontán y ver ver si tenemos algunos resultados. Digo, no tenemos la parte del software para medir energía cinética, pero sí ujú. se puede de forma cualitativa a lo mejor decir, bueno, este paciente probablemente ya necesite un 4D flow, como usted lo comenta, para más tempranamente poder llegar a un adecuado diagnóstico. Sí, 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 estoy ahí familiarizado con
El de General, sí, porque la Vivid 9, sí. ¿Tú tienes Vivid allá en Morelos? Sí. Sí, allá tengo una Bibi DS70, pero no lo tiene, ya me puse Ya lo a buscaste. moverle, pero No, no lo tiene. la Pero Oye, acá de... pero la de Usin, que es una Bibi E90, sí Ajá. tiene el Blood, pero no tiene el software para medir los vectores. por Sí. aquí está tu jefe conectado, es momento de pedir. Sí, 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 sí. sí, la Sí, verdad es sí, que estaría padrísimo poder tener ese software porque, o sea, como dice, a lo mejor no tenemos todavía acá en el infantil esta parte del 4D Flow, pero a lo mejor empezar a hacer algo menos invasivo que es justamente por eco. el eco y nos daría una idea súper interesante de qué está pasando con el paciente. Sí, y pues como todo, ¿no? O sea, pues los equipos de Moinamia están mejorando mucho, los equipos de Eco están mejorando mucho, las redes están mejorando mucho. O sea, sí entiendo de repente que es complicado ahí tenerlo, o difícilmente vamos a poder hacer la medicina que están haciendo en Estados Unidos, pero sí, sí es importante el ver ahí el Speak el Blood, la verdad es que se ve padre, pero te da tampoco, no te da información tampoco tan dura como para decir, aquí hay algo, pérdida de energía y demás. Pero sí se ve en la distribución del color, está padre, está padre, está padre. Sí, esas las tienen las C90, pero, o sea, y hacer algo en neonatos también estaría padre. Si está ahí, pues esa es buena alternativa, creo. Pero ahí hay que ver porque es complicado el correlacionar y demás, pero como tú dices, yo creo que lo primero es la inquietud y pues si sacar el máximo provecho de lo que tienes también, ¿no? Eso es también lo que hemos ahí sacado. A lo mejor no tienes el que te mide el vector y la pérdida de energía, pero pues bueno, empezar con algo y ya después lo complementes. Ujú. Y justo, bueno, doctor, gusto conocerlo. No, pues igual, igual, Mari Carmen, tú seguimos mandando pacientes. Doctor Bolio, adelante. Hola, buenas noches. Beto, perdón, llegué tarde porque estaba coordinando otro webinar de la Ojo. Asociación de Médicos, pero no, pero más que nada, ok, sí, cuando esté fallando un Fontan, pues de plano sí hay que hacerle el 4D Flow, pero yo creo que como cirujanos, y es un poco lo que mencionó Carlos, ¿no? Desde que estás haciendo, bueno, el Glen pues, lo haces y ya. Empezando porque también puede ser Glen bilateral y también eso puede presentar Cuantificar, ciertas claro. pérdidas de energía también, etcétera. Y los diámetros, porque no es lo mismo una vena cava superior grande que dos venas cava superiores medianas. Pero independientemente de eso, yo creo que aquí lo importante, sobre todo del estudio, es que uno como cirujano, cuando haces el Fontan, tienes que acabar o estar completando el Fontan, sobre todo el tubo extracardíaco, tienes que estar pensando en cómo dejar que los flujos no choquen unos con otros. O sea, Mm. ahí es donde es eso. Entonces, en un momento dado, eh, o sea, debería haber forma de que desde las primeras horas o los primeros días No, en después, el momento, ¿no? En el bueno, transquirúrgico. eso estaría padre, pero pues va a ser, eso es muy difícil, pero desde las primeras horas de, de, o los primeros días del Fontán, ver que no haya realmente estas pérdidas de energía, ¿no? Esto está, pues bueno, desde hace 15 años o 20 años, uno piensa hacer el Fontán pensando en que de entrada que la vena cava superior no quede exactamente enfrente de la vena cava inferior, porque ahí sí los flujos chocan, se hace un remolino y ya no se fue bien, ya perdiste energía, ¿no? Pero Mm. no, más bien la otra que iba a comentar y esto un poco, también siempre uno está pensando, le voy a poner el tubo más grande para que ya no haya ninguna obstrucción y ya no Toda la vida, sí. cardíaco se empezó a hacer básicamente por la pérdida de energía que produce el fontanitra cardíaco. Ujú. Cuando se hacía el fontanitra cardíaco con tubo, es más, o los fontanes derivaciones auriculoventriculares,
los primeros fontanes, pues la dilatación de la aurícula hacía que fallara el fontán y además todas las complicaciones por la dilatación de la aurícula, no solo en Sí, pérdida de energía, sino por la cuestión endocrina de la propia aurícula, ¿no? Del factor del BNP y esas cosas. Pero independientemente de todo, creo que lo que hay que hacer es no esperarnos a que esté el está fontán fallando. fallando, sino uno como cirujano, lo que yo me llevo ahorita como cirujano es no perder siempre que está uno haciendo el fontán. Ahí en la cirugía, como dice Carlos, se hace lo que se puede y a veces tienes que dar el punto porque ya se desgarró la arteria, pero ir siempre con la idea de que debo dejar que el flujo del tubo no llegue directamente, el tubo de la cava inferior, directamente a chocar con el flujo de la vena cava superior. Y en ese sentido, también hay artículos donde dan las ventajas de tener doble vena cava superior. Al tener doble vena cava superior, el tubo de la vena cava inferior te queda en medio y eso te permite una mejor distribución de los flujos y con menos pérdida de energía. Pero bueno, hay un factor más para tomar en cuenta y que un factor más de la falla del Fontán. Y como siempre concluimos cuando se habla de algo de Fontán, el Fontán es, no es la mejor cirugía, pero es la única que hay para corazón univentricular. Entonces, pues ni modo, ¿no? Más Sí, bien buscar todos estos detalles. Y pues bueno, buenas noches, felicidades y gracias. no, igual, sí, la verdad es que sí es un tema ahí que siempre van a salir y salir y salir cosas y yo creo que pues también como ya hay tanto paciente grande con el Fontán, pues siguen y siguen y siguen saliendo mejoras, ¿no? O ¿sabes qué? Ahora fíjate en este detalle porque estoy teniendo este problema después de 25 o 30 años. Entonces, este punto la verdad es que es muy interesante y con las nuevas tecnologías, pues yo creo que esa es la intención, ¿no? Poder buscar en qué puedes mejorar tu técnica o en qué mejoras los tiempos, el diámetro. Pues sí, el estudio también del 2023 es pura geometría, ¿eh? Pura Sí. geometría cuando No, está. y no necesariamente el tubo más grande es el mejor, ¿eh? Exacto, Porque, exacto, exacto, porque sí, pierdes ahí en esa estasis, pierdes mucha energía cinética. exacto. Ujú. Sí, sí, sí. Mm. Ese se lo vamos a dejar a un cirujano, Charlie. Fácil. Ese. Porque está bien complejo. No, pues dinámica No, de flujo. no, Aquí pero los sí. ingenieros nos echan mucha la... Exacto, exacto, sí, sí, Y sí. acuérdense que la sangre es un líquido no newtoniano, o sea que no responde tan como debería de ser a las leyes de la dinámica de fluidos como las típicas de Newton, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, Beto. Muchas gracias. Pues, ¿algo más con lo que quieras terminar? No, pues yo creo que pues es muy interesante. Yo creo que todos estos pacientes con fisiología univentricular son un reto y siguen siendo un reto aquí para todos los grupos. Y yo creo que el hecho de contar con nueva tecnología y pues el poder hacer una evaluación un poquito más detallada y entender realmente, ¿no? Porque creo que estamos mejorando y entendiendo mejor cómo se comporta todos estos casos y pues finalmente con el objetivo de poder ofrecerles alternativas, ¿no? Creo que eso también es importante porque pues sí, a mí me han tocado varias veces que no, pues ya, ¿qué más? Pues ya no hay nada más, no hay nada más. Y creo que esto va siendo también una brecha para ir buscando alternativas. Difícil también en nuestro medio, pero son alternativas que pudieran en ciertos casos pues ofrecer alternativas de tratamiento. De acuerdo, Beto. Pues muchísimas gracias. La verdad es que fue una charla otra vez. Siempre nos quedas bien, eso es lo bueno. Eso. No, buenísimo. La verdad es que gran charla. Les agradecemos a todos. Por ahí, digo, hay unos nuevos. Por ahí les voy a compartir en redes los contactos para que se unan a nuestro grupo de WhatsApp. Pero de todos modos, por Instagram y Facebook, por ahí estamos publicando los enlaces y listo, pues quien esté también ahí,
interesado en presentar, ya saben que es un foro abierto. Entonces, les agradezco, y nos vemos la siguiente. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Beto. Nos vemos, Charlie. Bye. Cuídense. Buenas noches.